El administrador multó a mi abuela de 90 años por ruido excesivo a las 3 a.m., pero estaba inconsciente en el hospital. Era una madrugada de octubre cuando mi teléfono sonó insistentemente. Las 5:47 a.m. marcaba el reloj cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Las llamadas a esa hora nunca traen buenas noticias. «Mija, la abuela está en el hospital», dijo mi madre con voz entrecortada. «Se desmayó anoche y los vecinos llamaron a la ambulancia. Está en cuidados intensivos». Salté de la cama como un resorte. Mi abuela Rosa, de 90 años, era la matriarca de nuestra familia. Una mujer fuerte que había sobrevivido a 2 guerras, criado 5 hijos sola y que hasta hace poco insistía en vivir independientemente en su departamento del 3er piso. La notificación que cambió todo mientras conducía frenéticamente hacia el hospital, mi mente repasaba las últimas conversaciones con ella. Había notado que estaba más cansada últimamente, pero ella insistía en que solo era la edad. Típico de la abuela Rosa. Nunca quería preocupar a nadie. Al llegar al hospital, encontré a mi madre en la sala de espera, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Tuvo un derrame cerebral», me explicó. «Los médicos dicen que ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada. Si los vecinos no hubieran escuchado el golpe cuando cayó». Me estremecí al pensar en las alternativas. Los vecinos del departamento 3B, los Martínez, habían sido verdaderos ángeles. Escucharon el ruido sordo de su caída y, al no recibir respuesta cuando tocaron su puerta, llamaron inmediatamente al 911. El shock del regreso. 3 días después, la abuela Rosa seguía inconsciente, pero estable. Los médicos eran cautelosamente optimistas. Decidí pasar por su departamento para recoger algunas de sus pertenencias. Su rosario favorito, la foto de mi abuelo que siempre tenía en su mesita de noche, su chal tejido a mano. Lo que encontré pegado en su puerta me dejó sin aliento. Era una notificación oficial del administrador del edificio, fechada el mismo día del derrame de mi abuela. Con letras grandes y amenazantes decía: «Aviso de infracción. Multa por ruido excesivo inquilino. Rosa Mendoza, depto». 3 a fecha de la infracción. 15 de octubre, 3:15, a monto de la multa. 500 descripción. Múltiples quejas por ruidos fuertes. Golpes y gritos provenientes de la unidad. La ironía cruel del sistema, mis manos temblaban mientras leía y releía el documento. Ruidos fuertes y gritos a las 3:15 a.m. Mi abuela había estado inconsciente en el piso de su departamento, víctima de un derrame cerebral. Los ruidos que alguien reportó eran probablemente los sonidos de su cuerpo colapsando, tal vez algunos gemidos involuntarios mientras su cerebro luchaba contra el ataque. La ironía era devastadora. Mientras los Martínez del 3B habían corrido a ayudar, alguien más en el edificio había decidido que era más importante presentar una queja formal. Mientras mi abuela yacía inconsciente necesitando ayuda médica urgente, el administrador Carlos Jiménez estaba redactando una multa por disturbios nocturnos. Tomé fotos del aviso con mi teléfono, mi indignación creciendo con cada segundo. ¿Cómo era posible que nadie verificara la situación antes de emitir una multa? ¿Acaso no se dieron cuenta de la ambulancia, las luces de emergencia, los paramédicos subiendo y bajando por las escaleras? Buscando respuestas, mi primera parada fue la oficina del administrador. Carlos Jiménez era un hombre de unos 50 años, calvo y con una expresión perpetuamente amargada. Lo había visto varias veces cuando visitaba a mi abuela, siempre quejándose de algo. Las plantas en los pasillos, los niños jugando en el patio, los perros ladrando. «Señor Jiménez»,
Comencé tratando de mantener la calma. Vengo por esta multa que le pusieron a mi abuela. Ni siquiera levantó la vista de su computadora. Las reglas son las reglas, señorita. Ruido excesivo después de las 10 p.m. resulta en multa automática. Pero mi abuela estaba teniendo un derrame cerebral, insistí, mi voz temblando. Está en el hospital, inconsciente desde esa noche. Finalmente me miró, pero su expresión no mostró ni un ápice de compasión. Eso no cambia el hecho de que hubo quejas. El inquilino del 3C reportó ruidos molestos. Tengo que hacer cumplir las reglas para todos por igual. La verdad, detrás de la queja salí de su oficina furiosa y decidida a llegar al fondo del asunto. El departamento 3C pertenecía a Gregory Thompson, un hombre de unos 40 años que se había mudado hace 6 meses. Lo había visto pocas veces, siempre con audífonos puestos y evitando el contacto visual con los vecinos. Toqué su puerta esa tarde. Cuando abrió, parecía irritado por la interrupción. «Disculpe, soy la nieta de Rosa Mendoza del 3A». Me presenté. «Quería hablar sobre la queja por ruido que usted presentó la noche del 15». «Ah, sí», respondió sin ningún remordimiento. «No pude dormir con todo ese escándalo. Golpes, quejidos. Fue muy molesto». «Señor Thompson», respiré profundo. «Esos ruidos eran mi abuela teniendo una emergencia médica. Tuvo un derrame cerebral. Los golpes eran su cuerpo cayendo al suelo». Por un momento pareció procesar la información, pero luego se encogió de hombros. «Bueno, ¿cómo iba a saber yo eso? Solo sé que me despertó. Tengo derecho a dormir en paz. La investigación se profundiza. No podía creer la frialdad de algunas personas. Decidí hablar con otros vecinos para entender mejor lo que había pasado esa noche. Los Martínez me recibieron con café y lágrimas en los ojos. «Ay, mija», dijo la señora Martínez. «Cuando escuchamos el golpe, supimos que algo andaba mal. Tu abuela es tan cuidadosa, nunca hace ruido». Corrimos a su puerta y cuando no respondió, mi esposo no dudó en llamar al 911. «¿Vieron al señor Thompson esa noche?», pregunté. El señor Martínez negó con la cabeza. Nunca salió de su departamento, ni siquiera cuando llegó la ambulancia con todas las sirenas. Pero a la mañana siguiente lo vi bajar a quejarse con Jiménez. La imagen se estaba aclarando. Mientras algunos vecinos corrían a ayudar, otros solo pensaban en su comodidad. Mientras mi abuela luchaba por su vida, el sistema burocrático del edificio seguía su curso implacable. Descubriendo un patrón, intrigada y molesta, decidí investigar más. Visité a otros vecinos ancianos del edificio. Lo que descubrí me heló la sangre. La señora Chen del 2B me contó que había recibido una multa por ruido excesivo cuando se cayó en la ducha y pidió ayuda. Don Roberto del 4A fue multado cuando su máquina de oxígeno hizo un ruido extraño durante la noche. La lista seguía y seguía. «Es como si quisieran deshacerse de nosotros los viejos», me dijo don Roberto con amargura. «Cada vez hay más quejas, más multas. Muchos ya se fueron porque no pueden pagar». De repente, todo cobró sentido. El edificio, construido en los años 60, tenía rentas controladas para los inquilinos antiguos. Mi abuela pagaba una fracción de lo que pagaría un inquilino nuevo. ¿Era posible que el administrador estuviera usando las multas como una forma de presionar a los residentes mayores para que se fueran? La confrontación final armada con esta información, volví a la oficina de Jiménez. Esta vez, no iba sola. Me acompañaban varios vecinos, incluyendo los Martínez y don Roberto. «Queremos hablar sobre las multas a los residentes mayores», anuncié. Jiménez parecía incómodo con el grupo. «No sé de qué hablan, solo hago cumplir las reglas». «¿Las reglas que dice que se multe a una persona inconsciente por hacer ruido mientras sufre una emergencia médica?», pregunté. «¿O las reglas que permiten multar a ancianos por el ruido de sus equipos médicos? Si no les gustan las reglas, pueden mudarse», espetó.
Y ahí estaba, la verdad desnuda. No se trataba de ruido o reglas, se trataba de dinero. Tomando acción esa noche, creé una página en redes sociales contando la historia de mi abuela. Subí la foto de la multa junto con su historial médico, con su permiso, por supuesto. Para entonces había despertado y estaba tan indignada como yo. Mi abuela de 90 años fue multada por ruido excesivo mientras sufría un derrame cerebral. Escribí: el ruido molesto era su cuerpo colapsando. Mientras algunos vecinos llamaban a emergencias, otros presentaban quejas. ¿En qué clase de sociedad vivimos? La publicación se volvió viral. En 24 horas tenía miles de compartidos y cientos de comentarios de personas con historias similares. Medios locales comenzaron a contactarme. De repente, Carlos Jiménez y la administración del edificio estaban bajo escrutinio público. El poder de la comunidad, lo que sucedió después, restauró mi fe en la humanidad. Abogados se ofrecieron a ayudar pro bono. Organizaciones de derechos de ancianos se involucraron. Inquilinos jóvenes del edificio que no sabían lo que estaba pasando se unieron a nuestra causa. Una semana después, había una protesta pacífica frente al edificio. Carteles que decían: las emergencias médicas no son disturbios y respeten a nuestros mayores, llenaban la calle. La presión era insoportable para la compañía administradora. Gregory Thompson, el vecino que presentó la queja, trató de escabullirse del edificio, pero fue confrontado por reporteros. Su incomodidad era palpable cuando trataba de justificar por qué presentó una queja, en lugar de verificar si su vecina anciana estaba bien. La resolución 2 semanas después de que la historia se hiciera pública, recibimos noticias. La compañía administradora había despedido a Carlos Jiménez. Todas las multas a residentes mayores por ruidos relacionados con emergencias médicas o equipos de salud fueron anuladas. Se implementó una nueva política que requería verificación de bienestar antes de emitir multas por ruidos nocturnos a residentes mayores de 70 años. Pero la victoria más dulce vino cuando mi abuela, ya recuperándose en casa, recibió una carta de disculpa de la administración y un ramo de flores de algunos vecinos, incluido un avergonzado Gregory Thompson. «Mija», me dijo mi abuela con una sonrisa pícara, «la próxima vez que tenga un derrame, trataré de hacerlo más silenciosamente». Típico de la abuela Rosa, encontrar humor incluso en las situaciones más difíciles. Lecciones aprendidas. Esta experiencia me enseñó varias lecciones valiosas. Primero, la importancia de la compasión y la comunidad. Los Martínez salvaron la vida de mi abuela porque se preocuparon lo suficiente para actuar. Segundo, que a veces los sistemas y reglas pueden perder de vista la humanidad básica. Y tercero, que alzar la voz contra la injusticia puede crear cambios reales. Mi abuela se recuperó completamente, aunque ahora usa un bastón y tiene una enfermera que la visita diariamente. Sigue viviendo en su departamento, rodeada de vecinos que ahora la cuidan más que nunca. La experiencia unió a la comunidad del edificio de una manera que nadie esperaba. En cuanto a Gregory Thompson, se mudó 2 meses después. Aparentemente, el escrutinio público y el desprecio de sus vecinos fueron demasiado para él. Nadie lo extraña. Un llamado a la acción. Si algo aprendí de todo esto, es que no podemos ser espectadores pasivos cuando vemos injusticias, especialmente contra los más vulnerables de nuestra sociedad. Los ancianos que construyeron nuestras comunidades merecen respeto, no multas por tener emergencias médicas. Si conoces a alguien mayor viviendo solo, tómate un momento para verificar cómo está. Si escuchas ruidos inusuales de un vecino anciano,
No llames para quejarte, llama para asegurarte de que estén bien. Y si ves injusticias sistémicas como esta, no te quedes callado. Mi abuela Rosa siempre dice, el mundo cambia cuando la gente buena hace algo, no cuando se queda mirando. Así que les pido, sean los vecinos que llaman a emergencias, no los que presentan quejas. Sean las voces que defienden a quienes no pueden defenderse. Sean el cambio que quieren ver en sus comunidades. Porque al final del día, todos envejeceremos. Y cuando llegue nuestro momento de necesitar ayuda, esperemos que haya más personas como los Martínez y menos como Gregory Thompson en el mundo. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, compártela. No sabes quién podría necesitar escucharla. Y si tienes una historia similar, cuéntala. Juntos podemos crear conciencia y cambiar sistemas injustos. Recuerden darle like y suscribirse para más historias que importan, porque cada voz cuenta y juntos somos más fuertes.